Sisi, una emperatriz destacada por su belleza y su personalidad distinta a la de su época, que fue ganando reconocimiento con el pasar de los años gracias a su serie de Netflix y de otros medios. Vamos a hablar sobre su vida llena de sorpresas y que terminó en un final trágico. Isabel de Baviera, mejor conocida como Sisi, nació el 24 de diciembre de 1837 en Baviera. A pesar de ser de la aristocracia y de estar emparentada en dinastías con bastante poder como la dinastía de Habsburgo de Austria o la dinastía Wittelsbach de Baviera, creció en un ambiente libre y feliz en Possenhofen, rodeada de naturaleza y animales. Sisi era una niña muy activa y aventurera, que disfrutaba de la equitación y la poesía, cosas que más adelante influyeron en su papel como emperatriz de Austria. Se crió de una manera atípica para la gente de su clase en la época, ya que su padre Maximiliano fue un hombre que decidió rechazar todas las normas y estereotipos de la sociedad. Era músico, escribía poesía, y fue quien le inculcó amor al arte a Sisi. Esto nos da a entender que la emperatriz Sisi no fue criada como las demás niñas de su época, sino que fue criada en el campo, siguiendo el modelo rebelde de su padre, quien incluso creó un circo donde él mismo actuaba. Con tan solo 15 años, la vida de Isabel de Baviera cambiaría para siempre, ya que la archiduquesa Sofía, madre del emperador Francisco José I de Austria, cree que es el momento de que su hijo se case, y para ello busca a su hermana Ludovica, quien es madre de Sisi, y entre las dos mujeres planifican casar a la hermana mayor de Sisi, Helena, o también llamada Nené, con el emperador. En el cumpleaños número 23 del emperador llevaron a cabo su plan, trasladándose a Bad Ischl para celebrarlo. La madre de Sisi lleva a su hija Helena y a Sisi. Es importante destacar que la archiduquesa Sofía poseía un papel político fundamental en el imperio austriaco, ya que moldeó a su hijo para ser emperador porque su marido fue incapacitado, y gracias a su influencia colocó a su hijo en el trono. Cuando llegan al lugar y el emperador se reencuentra con sus primas, se enamora profundamente de Sisi, y al siguiente día desea dejar clara su posición sobre casarse con Isabel y no con Helena. A partir de ese momento, la vida de Sisi se convirtió en un caos interminable. Cuando le dicen a Sisi el deseo del emperador de casarse con ella, esta llora amargamente, y lo único que respondió fue: trataré de hacer lo mejor posible. Isabel no tenía otra alternativa. Nadie podía negarse ante el emperador de Austria. Ante la presión y ser solo una niña de 15 años, Sisi se sentía abrumada y consumida por su ambiente. Mientras ella sollozaba y se sentía frustrada, su entorno no paraba de romantizar sus lágrimas para contemplar su belleza. Esto sucedió durante 8 meses, así que la imagen que nos suelen vender en las películas del romance que tuvo Sisi con el emperador es bastante alejada de la realidad. Recordemos que Sisi fue criada de una forma particular, así que también tenía la presión de tener que aprender todos los códigos de etiqueta, historia e idiomas, y gracias a ello enfrentó muchas dificultades en la corte. Tuvo que enfrentar su cruda realidad y someterse a la estricta corte de Viena, a la cual nunca llegó a adaptarse. Los disgustos y tensiones que tenía con su suegra fueron aumentando con el pasar de los años y generaron una mala relación. Y es que la archiduquesa criticaba a Sisi por sus hábitos, vestidos, costumbres y tradiciones. Su desarrollo como emperatriz tuvo papeles cruciales, entre estos el de su suegra, que aunque su papel sea exagerado en las películas, la archiduquesa era ambiciosa y firme creyente en el antiguo régimen del Imperio Austriaco, en el que el centro del mismo era el emperador, quien estaba en su posición por una especie de gracia divina. Sisi tenía desventajas no solo en nivel personal, sino que también en político. Hay que entender que aunque Sisi no tenía ninguna intención, se convirtió en una opositora del sistema del régimen que representaba a su marido. Se negaba a acatar muchísimas de las normas impuestas por la corte de Viena, y tenía una preferencia por Hungría que no disimulaba, lo cual suponía un reto para el emperador, la corte y el gobierno. En este ambiente hostil, Sisi se refugió en sí misma, sufriendo de depresión y soledad. Cuando tuvo a sus dos hijas, Sofía y Gisela, su salud mental mejoró un poco, pero su suegra le arrebató a sus dos hijas porque no confiaba en su actitud melancólica y que las criara con ideas liberales. La emperatriz comenzó a desarrollar una enfermedad que la acompañaría por el resto de su vida. Se sometía a dietas totalmente estrictas y se obsesionó con su cuerpo y belleza, practicando una gran cantidad de ejercicio y ayunos extremos. Todo empeoró cuando en su viaje a Hungría con su esposo, Sofía falleció por disentería. Toda la tristeza que Sisi sentía por dentro se disparó. Cuando tuvo a su hijo Rudolfo, quien era el heredero al trono imperial, su enfermedad empeoró y decidió salir de Viena. Utilizaba los viajes como una forma de escape. Con el tiempo, la soledad y un ambiente distinto comenzó a mejorar. Cuando volvió a Viena, volvió totalmente distinta.
consciente de su juventud y belleza que provocaba carisma en otros. Se convirtió en la belleza de su época de toda Europa. Practicó un culto icónico y legendario a su cabello. Se necesitaba un día completo para lavar, cepillar y perfumar la melena de la emperatriz. Sisi había encontrado su voz para poder demandar lo que necesitaba y concluyó que cuanto más alejada estuviera de Viena se sentiría mejor, a pesar de que viajar se consideraba peligroso en su época. En 1867 las tensiones entre Austria y Hungría eran muy evidentes, y Sisi tuvo un papel fundamental para convencer a su marido de firmar la Constitución Dual, que formaría lo que conocemos como el Imperio Austrohúngaro. Cuando Isabel cumplió 30 años, ocultó su rostro. Iba con velos y abanicos y no permitió que le retrataran más, ya que no quería que nadie viera cómo su belleza se iba deteriorando. Su vida se volvió a sacudir cuando en 1889 recibió el golpe más difícil de su vida. Su hijo Rodolfo supuestamente se quitó la vida. ¿Esto era verdadero o falso? Al igual que su madre, su hijo era un extraño en la corte de Viena. Tenía ideas muy distintas a las de su padre y discutía constantemente con él. Algo que mantuvo Sisi hasta el final de su muerte era que Rodolfo no se había quitado la vida, sino que conspiraron en contra de él. A partir de allí, Sisi dejaría de utilizar sus vestidos de colores para vestir únicamente de luto el resto de su vida. Su vida acabó precipitada y violentamente. A los 60 años, Sisi ya estaba tan consumida en su soledad que se había escondido de la corte de Viena. Nos trasladaremos al 10 de septiembre de 1898, en la ciudad de Ginebra. Como a Sisi no le gustaba su papel de emperatriz de Austria, ella viajaba con seudónimos. Teniendo esto en cuenta, muy poca gente sabía que la emperatriz de Austria visitaría Ginebra, pero un periodista lo filtró en un periódico y se hizo público sin que Isabel lo quisiera. La noticia llegó a los oídos del anarquista Luigi Lucchesi, quien creía necesaria la extinción de los miembros de la alta sociedad. Cuando leyó la noticia de que la emperatriz estaba en Ginebra, lo vio como una oportunidad para acabar con ella. Como Sisi ocultó su rostro durante varias décadas, nadie sabía cómo era. El anarquista se colocó durante días enfrente del hotel Beau Rivage donde ella residía, con el objetivo de averiguar quién era. Por cómo la trataban y cómo iba vestida, finalmente descubrió quién era. Como Luigi Lucchesi era tan pobre, no tenía un arma para atacarla, así que finalmente decidió comenzar a pulir una lima de metal durante días para dejarla tan fina como una aguja. El 10 de septiembre de 1898, Sisi salió de su hotel con su dama de compañía para ir a un barco cercano al lago de Lehmann. El anarquista aprovechó su oportunidad y le clavó la aguja que había fabricado en el pecho. Dos hechos importantes son que la emperatriz, en primer lugar, no llevaba ningún tipo de seguridad, y en segundo, el hecho de que Luigi Lucchesi tuvo tan buena puntería y el arma fue tan fina que la emperatriz ni siquiera se había dado cuenta de que estaba herida. No fue hasta que estuvo en la cubierta en el barco que se desplomó y quienes la acompañaban le intentaron auxiliar hasta que pereció. ¿Cómo la emperatriz pudo recorrer esa distancia sin sentir nada? Bueno, la autopsia reveló que como el punzón era tan fino, le atravesó el vertículo izquierdo sin causarle hemorragias, y gracias a esto su corazón se paralizó. Su condición de emperatriz de Austria-Hungría la obligaba a ser sepultada en la cripta de los capuchinos, en la Viena que nunca comprendió. Antes de irse, ella dijo una frase bastante conocida: "Me voy con Titania al país de las hadas, de donde nunca debía haber salido". Espero que este primer video te haya gustado. Si te gustaría que hablara de algún otro personaje histórico, podrías dejármelo en la sección de los comentarios.